última entrega de mi transición cometí un error de fechas. Un error significativo, porque me refería a las últimas ejecuciones del franquismo, diciendo que habían sido en octubre y no. Fueron el 27 de septiembre. Hoy es 28 de septiembre de 2020 y estoy grabando esta entrega un día después del 45 aniversario de esos fusilamientos. Ayer estuve hablando con el camarada Goiburu, que saldrá más de una vez en los relatos de mi transición. Iba a un acto a Collserola en conmemoración de ese fusilamiento. Fueron 5 y fue un momento crítico. Hay que tener en cuenta que el terrorismo no tenía la misma carga ética que tiene en una democracia. Quienes empuñaban las armas contra la dictadura, en realidad, también se enfrentaban a un régimen que, como todos los regímenes autoritarios, basaba su poder en el terror. Un terror que en la posguerra fue salvaje y que luego se institucionalizó a través de los tribunales de orden público, de las brigadas político-sociales. De modo que es un tema que habría que tratar muy cuidadosamente. La cuestión es que los fusilamientos fueron un momento crítico para quienes estábamos en la oposición, pero también para el régimen, porque provocó una oleada de protestas internacionales. Incluso la embajada española en Lisboa fue asaltada. Y el franquismo reaccionó con la famosa manifestación de la Plaza de Oriente del 1 de octubre, que realmente fue una movilización extraordinaria. Se decía que habían llevado a los trabajadores desde las fábricas en autobuses. La cuestión es que había allí 700 u 800.000 personas y fue la última aparición pública del caudillo. A partir de ahí ya se desencadenó una serie de acontecimientos que condujeron hasta la muerte de Franco. En Buen Pastor vivíamos eso, por lo menos los jóvenes, los grupos con los que yo me relacionaba, con una cierta esperanza, porque si el dictador desaparecía, la dictadura probablemente se iría con él. Pero hay que decir que había muchas personas que estaban inquietas, muchas personas. No puedo yo ahora afirmar que todos los españoles estaban deseando que Franco desapareciera y la democracia llegara. Había muchas personas que se habían acostumbrado a vivir con las condiciones impuestas por el franquismo. Simplemente no te metías en política y no tenías problemas y seguías con tu vida. No era un franquismo ideológico, era lo que se llamaba el franquismo sociológico. De manera que todos aquellos acontecimientos provocaban esperanza en una parte de la población, pero también inquietud en otra parte. La cuestión es que los meses de octubre y noviembre fueron muy intensos, en la medida en que Franco fue hospitalizado. Ahí apareció algo que se hizo cotidiano, los partes médicos sobre la salud del caudillo. Al principio venían firmados por un montón de médicos, supongo que todos los jefes de departamento del hospital estaban allí, en el equipo médico que cubría la enfermedad de Franco. Y luego pasó a ser algo que se hizo famoso. Los partes los firmaba el equipo médico habitual. En ese momento recuerdo que todas las tardes salía del instituto, luego por la tarde por el barrio. Constantemente se hacían chistes sobre
la salud y previsiones sobre la muerte. Y fue significativo que se extendió la idea de que moriría el 20 de noviembre, porque coincidía con la fecha en que José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en la cárcel de Alicante. Y al final resultó que aquellos pronósticos eran ciertos. Recuerdo bien algunos de los chistes que se contaban. El discurso en la Plaza de Oriente de españoles. El año pasado estábamos al borde del precipicio y este año hemos dado un paso al frente en labios del caudillo. También había alguno relacionado con el príncipe Juan Carlos, como que lo iban a coronar en un submarino, porque en el fondo no era tan tonto. No resultó tan tonto, aunque al final, ahora en estos días, tampoco ha resultado tan inteligente. En fin, es una cosa compleja también. Ay, los seres humanos somos imprevisibles. La cuestión es que cuando murió Franco, el famoso discurso de Arias Navarro, el famoso Españoles, Franco ha muerto. Aquel día en el partido hubo mucho movimiento interno. Recuerdo que fui por la tarde al Centro Blanco, que ya no existe y que nunca he entendido por qué fue derribado, porque era un edificio emblemático y además histórico. Creo que era uno de los primeros que se habían levantado con hormigón armado. El Centro Blanco era la sede de la Asociación de Cabezas de Familia y era el lugar que ofrecía cobertura legal al partido. Y recuerdo que estábamos allí, unos cuantos, con la radio, esperando a que pasara algo. Mientras tanto, otros muchos ciudadanos estaban haciendo algo que ha sucedido en el confinamiento del coronavirus, que es comprar mucha comida. Hace mucho lo hablaba con un tendero de Virrey Amat, que su familia tiene esa tienda desde hace muchos años y él era joven cuando murió Franco y trabajaba ahí. Y comentábamos que no recordaba una movida como la del confinamiento de acaparar alimentos desde la muerte de Franco. Sí, fue un momento así, similar. Muchas personas tenían miedo a lo que podría suceder, muchas. Y otras muchas tenían esperanza de que lo que sucediera nos abriría la vida mejor. Pero yo recuerdo esa tarde ahí, esperando a si sucedía algo. Pero yo siempre tengo pensamientos propios. Y pensaba, si los que se supone que estamos al frente de la lucha, estamos aquí sentados escuchando la radio, ¿qué va a pasar? Nadie se va a mover. Y de hecho, nadie se movió. Esa tarde fue larga. Y fue larga también porque estábamos preparando una acción. Una acción que se llevó a cabo al anochecer. Y que consistió en colgar una bandera republicana en el vértice del tejado de la iglesia de Buen Pastor. A mí no me tocó subir al tejado. A mí me tocó vigilar el cruce de la calle San Adrián con Enrique Sanchís, el famoso cruce de los semáforos. Y bueno, 3 o 4 camaradas subieron al tejado de la iglesia y bueno, es un tejado a 2 aguas con una altura considerable y una inclinación también bastante alta. La verdad es que
Había cierto riesgo en andar por aquel tejado. Colgaron la bandera de la República, sobre el vértice del tejado, en la fachada de la iglesia. Recuerdo bien que había muy poca gente por la calle, no se movía mucho. Serían las 7:30, las 8 de la tarde, supongo. No recuerdo tampoco con exactitud, la verdad. Y siempre que había una acción, luego había lo que se llamaba la cita de seguridad, que consistía en pasar por un lugar para que un responsable comprobara que todos habíamos salido bien de la acción. Y cuando ya estaba la bandera colgada, fui a la cita de seguridad, me dejé ver. Y después me encontré con Pepe, que vivía en la calle Santander, detrás mío, otro camarada del partido. Y le dije, bueno, ha salido bien, ¿no? Ahí está la bandera. Y él estaba muy enfadado, muy enfadado. Me acuerdo que pensé, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te has enfadado tanto? Y me dijo, él estaba por lo visto abajo, enfrente de la iglesia, controlando la situación. Y me dijo, pues han pasado 2 mujeres cuando ya habíamos colgado la bandera. Y una de ellas le ha comentado a la otra, mira qué bien, han puesto una bandera con un crespón negro por la muerte de Franco. Él se enfadó muchísimo. Pero para mí, bueno, realmente colgar una bandera republicana y que los primeros que la ven piensen que es una bandera con un crespón negro por la muerte de Caudillo, pues realmente resultaba un poco... Pero en cierto modo es la señal de que el franquismo sociológico estaba muy extendido. Muchísimas personas habían aceptado que esa era una manera de vivir y estaban ahí. Muchísimas personas. Podemos decir que España no era un país globalmente antifranquista, sino que sí había una parte importante de personas que no comulgaban con el régimen, pero también había una parte importante de personas perfectamente adaptadas a él. La cuestión es que Pepe se cogió un gran mosqueo. Bien, son cosas que pasaban. La cuestión es que en ese momento, con la muerte de Franco, ya no había vuelta atrás. Ya era el momento en que tenían que empezar a pasar cosas. Pero durante unos días las cosas que pasaron fueron esencialmente de apoyo al franquismo. Yo recuerdo la Capilla Ardiente, una sucesión interminable de personas ante el cadáver de Franco. Como decía alguno de mis camaradas, la mayor parte de ellos iban a asegurarse de que estaba muerto, pero eso era una broma. La realidad es que muchas personas lo echaban de menos ya. En fin, ahí empezaron a moverse las cosas, pero tardaron unos días. Con la coronación de Juan Carlos hubo también un momento que fue el cardenal Tarancón. Su discurso ya abrió la puerta a que la Iglesia estaba dispuesta a que España se transformara. A partir de ahí nació el famoso Tarancón al paredón, que se gritaba en muchas concentraciones de los adeptos al régimen. En los próximos días iremos explicando ya cómo se movieron las cosas. Cómo se movieron las cosas en el conjunto, no tan prolíficamente, y cómo se movieron las cosas en Buen Pastor. Entre tanto, ya sabes,
sé tan feliz como puedas, porque no nos vamos a llevar nada más.